El vuelo había sido largo, y el cansancio se mezclaba con una extraña sensación de expectativa. Daniel miró por la ventanilla del avión mientras las luces de la ciudad se desplegaban como un océano de oro en la distancia. A su lado, Alejandro, su jefe, revisaba unos documentos con la concentración habitual que lo caracterizaba. Era un hombre de gesto sereno, de esos que parecen tener todo bajo control, incluso en medio del caos. Daniel trabajaba con él desde hacía un año. Su relación era estrictamente profesional, aunque a veces, en reuniones o viajes, el límite se desdibujaba. Había algo en la forma en que Alejandro lo miraba cuando creía que nadie más los observaba, una chispa silenciosa que encendía la piel sin necesidad de palabras. Daniel no lo admitía ni ante sí mismo, pero sentía algo más que respeto. Había admiración, sí, y algo más profundo, más peligroso. Al llegar al hotel, el aire húmedo de la noche los envolvió. La recepcionista les entregó las llaves con una sonrisa cansada, y Alejandro, sin pensarlo demasiado, pidió 2 habitaciones contiguas. Así podremos revisar la presentación mañana temprano, dijo, con esa voz grave que hacía temblar algo en el pecho de Daniel. Subieron juntos en el ascensor. Nadie más los acompañaba. El reflejo de sus cuerpos se multiplicaba en las paredes de acero pulido. 2 hombres en silencio, con las respiraciones demasiado sincronizadas. Daniel fingía revisar su teléfono, pero sentía la presencia de Alejandro, su perfume discreto, su calor cercano. Cuando las puertas se abrieron, caminaron por el pasillo alfombrado hasta las habitaciones. Alejandro metió la llave en la cerradura y antes de entrar, se volvió hacia él. ¿Cenamos juntos?, preguntó con naturalidad. No tengo hambre, pero dudo que puedas dormir sin algo caliente. Daniel asintió, intentando sonar relajado. Claro, me vendrá bien. Media hora después estaban en el restaurante del... El ambiente era íntimo, con luces bajas y música suave. Alejandro, sin la formalidad del traje, parecía distinto, más humano, más accesible. Hablaban de trabajo al principio, pero poco a poco, las palabras fueron perdiendo su estructura. Hablaron de la vida, de los viajes, de los miedos que uno no suele confesar. En un momento Alejandro se inclinó hacia adelante. Nunca te pregunté por qué decidiste entrar en esta empresa. Con tu perfil, podrías haber elegido cualquier lugar. Daniel sonrió con cierta timidez. Supongo que... fue por usted. Alejandro alzó una ceja. ¿Por mí? Sí, respondió Daniel bajando la voz. Leí un artículo suyo sobre liderazgo y me impresionó. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Pensé que quería aprender de alguien así. Alejandro lo observó en silencio unos segundos que se hicieron eternos. Luego, asintió despacio. Eso es lo más honesto que me han dicho en mucho tiempo. Hubo un silencio cargado. Los ojos de ambos se encontraron, y ninguno apartó la mirada. Algo invisible pero real se extendió entre ellos, una corriente que parecía unir sus respiraciones. Daniel sintió el impulso de hablar, de romper ese momento, pero no pudo. Era como si su voz hubiera quedado atrapada en el aire. Alejandro fue el primero en moverse. Vamos, dijo con un tono más suave. Mañana será un día largo. Cruzaron juntos el pasillo silencioso. Frente a las puertas de sus habitaciones, se detuvieron. Daniel tenía la sensación de que si daba un paso más, si decía algo, todo cambiaría para siempre. Alejandro lo miró, con una expresión que mezclaba serenidad y deseo contenido. Descansa, dijo finalmente. Lo has hecho bien hoy. Daniel asintió con un nudo en la garganta. Gracias. Buenas noches. Entró en su habitación y cerró la puerta, pero se quedó apoyado contra ella con los ojos cerrados. Sentía el corazón latiendo con fuerza. Del otro lado del muro, a escasos metros, estaba Alejandro,
y aún afuera la lluvia comenzó a caer con un ritmo lento, casi hipnótico. Daniel miró el techo, sabiendo que algo había cambiado entre ellos. No sabía cómo ni cuándo, pero la distancia que los había protegido durante meses acababa de desvanecerse, y en el silencio de la madrugada comprendió que aquel viaje sería el punto de no retorno. La mañana siguiente amaneció cubierta de una neblina tenue que difuminaba las calles y el sonido de los coches. Daniel se despertó antes del amanecer, con el cuerpo aún envuelto en la inquietud de la noche anterior. Se duchó lentamente, intentando disipar el cansancio y los pensamientos que no lo dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro bajo la luz cálida del restaurante, su mirada fija, su voz grave pronunciando su nombre como si tuviera peso. Cuando bajó al vestíbulo, Alejandro ya estaba allí, impecable, con una taza de café en la mano. Lo saludó con una sonrisa breve. «Puntual, como siempre», dijo. «¿Listo para la reunión?» «Listo», respondió Daniel, aunque su voz tembló apenas. El día transcurrió entre salas de conferencias, presentaciones y reuniones. Alejandro hablaba con soltura, moviéndose entre los asistentes con esa seguridad que lo hacía destacar en cualquier lugar. Daniel lo observaba desde su asiento, admirando su calma, la forma en que su presencia llenaba el espacio sin necesidad de imponerse. Cada vez que Alejandro lo miraba, aunque fuera un segundo, sentía un impulso difícil de contener, una mezcla de orgullo y deseo. Al final de la jornada, el equipo organizador los invitó a una cena informal. La mayoría de los participantes aceptó encantada, pero Alejandro declinó con elegancia. «Ha sido un día largo», dijo. «Prefiero descansar». Daniel dudó un momento, pero cuando los demás se fueron, Alejandro se volvió hacia él. «¿Tú vas a ir?» «No», contestó. «Creo que prefiero quedarme también. Necesito despejarme un poco antes de subir». Salieron del hotel. El aire era fresco y olía a tierra mojada. Caminaron sin rumbo por las calles silenciosas, hablando de todo y de nada. El tono de Alejandro era distinto al del trabajo, más íntimo, más humano. «A veces pienso que he dedicado tanto tiempo a mi carrera que olvidé cómo se siente simplemente disfrutar algo sin planearlo», dijo de pronto. Daniel lo miró. «No creo que lo haya olvidado. Quizá solo no ha encontrado con quién hacerlo». Alejandro se detuvo, sorprendido por la sinceridad de la respuesta. Sus miradas se cruzaron otra vez, y Daniel sintió que la distancia entre ellos se reducía sin que ninguno diera un paso. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier conversación. Continuaron caminando hasta llegar a un pequeño mirador con vistas a la ciudad. Las luces se reflejaban en los charcos y el murmullo lejano del tráfico parecía un suspiro constante. Alejandro se apoyó en la barandilla y respiró hondo. «Siempre me gusta mirar las ciudades desde arriba», dijo. «Me hace recordar que al final todos somos parte de algo más grande». «¿Y eso le consuela?», preguntó Daniel. «A veces. Otras. Me hace sentir más solo». La confesión quedó suspendida en el aire. Daniel se acercó un poco más, lo suficiente para notar el calor que desprendía su cuerpo. «No parece el tipo de persona que se siente sola», susurró. Alejandro sonrió levemente. «Nadie parece serlo, hasta que alguien lo nota». Daniel bajó la mirada, pero su respiración se aceleró. El viento soplaba con suavidad, agitando los mechones de su cabello. Alejandro alzó una mano, y sin pensarlo demasiado, apartó una gota de lluvia que caía sobre su mejilla. Fue un gesto breve, casi inocente, pero el contacto de sus dedos encendió algo inmediato, una corriente eléctrica que le recorrió el cuerpo. Daniel levantó la vista. Alejandro mantenía la mano cerca, sin retirarla del todo, como si temiera romper el hechizo.
No se disculpe, dijo Daniel en voz baja. No hizo nada malo. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Se quedaron así, uno frente al otro, con la lluvia cayendo en hilos finos entre ellos. El mundo parecía verse reducido a ese punto, a esa tensión que vibraba en el aire. Alejandro bajó la mano lentamente, pero sus dedos rozaron los de Daniel antes de separarse. Fue un roce leve, apenas un susurro de piel, pero suficiente para grabarse en la memoria de ambos. De regreso al hotel, ninguno habló. Caminaban tan cerca que sus brazos se rozaban al compás. En el ascensor, la distancia se volvió imposible de mantener. El reflejo en el espejo mostraba sus rostros serios, sus respiraciones contenidas. Cuando las puertas se abrieron, Alejandro habló apenas por encima de un suspiro. Mañana partimos temprano. Pero, si no puedes dormir, estoy en la habitación de al lado. Daniel asintió. Lo sé. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando los ventanales, Daniel se quedó despierto otra vez, escuchando los sonidos del pasillo, la vibración lejana del ascensor y el eco de esa voz que no podía sacar de su mente. Entre ambos había algo más que un vínculo profesional. Era un fuego que crecía en silencio, esperando el momento exacto para arder sin remedio. El segundo día comenzó con la promesa de rutina y terminó siendo todo menos eso. La conferencia principal había concluido antes de lo previsto y el resto de la tarde quedó libre. Alejandro propuso aprovechar las horas para revisar algunos datos en la habitación antes de la cena con los socios. Daniel aceptó, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Había algo en la voz de Alejandro, en ese tono neutro pero cargado de intención, que le hacía pensar que no era solo trabajo lo que los esperaba detrás de esa puerta. En la habitación, el ambiente era distinto. Una luz dorada filtrándose por las cortinas, el aire ligeramente perfumado por el café que alguien del hotel había dejado sobre la mesa. Alejandro se quitó la chaqueta y la dejó sobre el respaldo de una silla. La camisa blanca, con los primeros botones desabrochados, dejaba entrever su cuello y la línea sutil de la clavícula. Daniel apartó la mirada de inmediato, fingiendo concentración en la pantalla del portátil. Parece que todo está listo para mañana, dijo Alejandro, acercándose al escritorio. Pero quiero asegurarme de que el informe esté perfecto. Se inclinó por detrás de él, apoyando una mano en el respaldo de la silla. Daniel sintió el calor de su cuerpo a unos centímetros. Su respiración se mezcló con el zumbido del ordenador. ¿Puedo?, preguntó Alejandro señalando la pantalla. Claro, murmuró Daniel, sin atreverse a moverse. Los dedos de Alejandro rozaron los suyos al tocar el ratón. Un contacto mínimo, pero suficiente para que el corazón de Daniel se desbocara. Intentó concentrarse en los datos, pero el pulso le temblaba en las muñecas. Alejandro no retiró la mano de inmediato. La dejó allí, un segundo más de lo necesario, como si también necesitara comprobar algo más que cifras. Aquí está el error, dijo bajando la voz, justo en esta línea. Su aliento le rozó la oreja. Daniel se estremeció. El silencio que siguió fue denso, una mezcla de tensión y deseo contenido. ¿Está bien?, preguntó Alejandro, apenas un susurro. Sí, respondió Daniel sin girarse. Estoy bien. Alejandro se incorporó despacio. Se movió hacia la ventana y apartó la cortina. Mira eso, dijo. La vista parece distinta al caer la tarde. Daniel se levantó agradeciendo la distancia. Se acercó junto a él. La ciudad se extendía bajo sus pies, iluminada por el resplandor anaranjado del sol poniente. Hermosa, dijo Daniel sin pensar. Alejandro giró la cabeza y lo miró. ¿La vista o el momento? Daniel no supo responder. Su mirada se encontró con la de Alejandro, y algo... No tienes que decir nada, dijo él en voz baja. El sol desaparecía lentamente,
dejando la habitación envuelta en una penumbra dorada. Alejandro dio un paso hacia él. «Desde que empezó este viaje», murmuró, «no dejo de pensar en ti». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Yo tampoco». Alejandro alzó una mano, despacio, como si temiera romper algo frágil. Sus dedos rozaron la mejilla de Daniel con una suavidad casi repelente. El contacto fue breve, pero la sensación se expandió como una corriente cálida por todo el cuerpo. «No deberíamos», dijo Daniel, apenas respirando. «Lo sé», respondió Alejandro, «pero no puedo fingir más». Se quedaron así, mirándose, tan cerca que cada respiración se mezclaba. Daniel no supo quién dio el primer paso, solo que un instante después, la distancia desapareció. Fue un beso lento, contenido, lleno de todo lo que habían callado, un roce de labios que no buscaba prisa, sino comprensión. Cuando se separaron, la luz de la ciudad ya brillaba detrás de ellos. Alejandro lo miró, con el pecho agitado. «Esto cambia todo», dijo. «Lo sé», respondió Daniel, sin apartar la mirada. «Pero no me arrepiento». Alejandro sonrió con una tristeza dulce. «Yo tampoco». El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era el mismo. La línea que habían cruzado era irreversible, y mientras las luces del hotel titilaban a lo lejos, ambos supieron que lo que había empezado como un viaje de negocios se había convertido en algo mucho más profundo, más peligroso y al mismo tiempo inevitable. El sonido del teléfono despertó a Daniel con un sobresalto. La luz del amanecer se filtraba apenas entre las cortinas. Respondió con voz adormecida, y al otro lado escuchó la voz de Alejandro, serena, aunque más suave que de costumbre. «Tenemos una reunión imprevista en 1 hora. Ven a mi habitación antes. Quiero repasar algunos detalles». Daniel asintió sin pensarlo, aún con la respiración entrecortada. Cada movimiento era una mezcla de nerviosismo y deseo contenido. El recuerdo del beso de la tarde anterior seguía grabado en su piel como una corriente latente que no se disipaba. Golpeó la puerta de Alejandro con suavidad. «Adelante», escuchó al otro lado. Al entrar, lo encontró frente a la ventana, sin chaqueta, con las mangas arremangadas y el cabello ligeramente desordenado. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz gris del amanecer. Alejandro se giró y sus miradas se cruzaron como si el tiempo no hubiera pasado desde el día anterior. «Pasa», dijo él. «Tenemos que repasar los informes de la tarde». Daniel se acercó al escritorio, intentando concentrarse, pero cada vez que Alejandro se inclinaba sobre los documentos, el aire se cargaba de una tensión silenciosa. Sus manos rozaban las suyas al pasar las hojas, y cada roce era una descarga que lo dejaba sin aliento. «Dormiste poco, ¿verdad?», preguntó Alejandro sin levantar la vista. «Sí», respondió Daniel con voz baja. «Supongo que tenía muchas cosas en la cabeza». Alejandro levantó la mirada y esa sonrisa leve, casi imperceptible, apareció de nuevo. «Yo tampoco dormí mucho». El silencio se volvió espeso. Afuera el rumor lejano del tráfico parecía detenerse. Alejandro se apartó del escritorio y se acercó lentamente hasta quedar frente a él. «Ayer cruzamos una línea», dijo con tono tranquilo. «Pero no me arrepiento». Daniel lo miró y el corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. «Yo tampoco». Alejandro respiró hondo. «No quiero que esto interfiera en tu trabajo, ni en el mío, pero…» Hizo una pausa bajando la voz. «No puedo ignorar lo que siento cuando te miro». La confesión cayó entre ellos como una verdad imposible de contener. Daniel sintió que todo su cuerpo se tensaba, no de miedo, sino de reconocimiento. «Tampoco puedo», susurró. Alejandro dio un paso más, tan despacio que «Dime que pare».
murmuró. No lo haré, respondió Daniel. Entonces ocurrió lo inevitable. Alejandro levantó la mano y le acarició la mejilla con los dedos, siguiendo la línea del rostro hasta el cuello. El contacto fue tan ligero que parecía un sueño, pero Daniel sintió cómo el calor le recorría la piel, despertando algo profundo, una necesidad que ya no podía ocultar. El beso que siguió fue distinto al anterior. No hubo vacilación ni duda. Fue lento, prolongado, lleno de una ternura que quemaba. Las manos de Alejandro se detuvieron en su rostro, sosteniéndolo con delicadeza, como si temiera romper algo que había esperado demasiado tiempo para tocar. Cuando se separaron, el silencio volvió a llenar la habitación. Alejandro bajó la mirada, respirando con dificultad. Esto cambia muchas cosas, dijo. Daniel sonrió apenas. Ya las cambió. Alejandro levantó la vista, y en su expresión había una mezcla de deseo, miedo y alivio. Tienes razón, susurró. Ya no hay marcha atrás. El resto del día transcurrió con la apariencia de normalidad. Las reuniones, los saludos, los correos. Pero entre ellos, bastaba una mirada para que todo lo dicho quedara en suspenso. Esa noche, después de la cena, Alejandro se acercó a él en el ascensor. No dijo nada, solo lo miró. Y en esa mirada había más palabras de las que cualquiera podría pronunciar. Cuando las puertas se cerraron, sus manos se rozaron. No fue un accidente, fue una promesa. Y aunque ninguno habló, ambos sabían que lo que estaba por venir sería imposible de detener. La última noche del viaje cayó sobre la ciudad como una sábana tibia, silenciosa. En el vestíbulo del hotel, la mayoría de los asistentes ya se habían despedido. Las conversaciones se apagaban, los taxis llegaban y partían. Daniel observó las luces reflejadas en el mármol del suelo, intentando no pensar demasiado, pero sabía que no podía engañarse. Algo dentro de él lo empujaba, una necesidad de ver a Alejandro una vez más, de hablar, de entender si lo que había ocurrido era un momento aislado o el inicio de algo más profundo. Subió al piso de las habitaciones. Al pasar frente a la puerta contigua a la suya, se detuvo. No tocó de inmediato. Dudó unos segundos, con la respiración contenida, y cuando finalmente levantó la mano, la puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Alejandro estaba allí, como si lo hubiera estado esperando. Sabía que vendrías, dijo en voz baja. Daniel sonrió nervioso, con una mezcla de miedo y alivio. No podía irme sin hablar contigo. Alejandro se apartó para dejarlo entrar. La habitación estaba tenuemente iluminada por una lámpara sobre la mesa. En el aire flotaba el olor a lluvia, a café y a algo más, la memoria de su cercanía. Alejandro cerró la puerta y apoyó la espalda en ella, sin apartar la vista de él. Mañana todo vuelve a la normalidad, dijo. Y quiero que sepas que no espero nada de ti. Daniel frunció el ceño, dando un paso hacia él. ¿Nada? Nada que no quieras darme. El silencio que siguió fue profundo, casi reverente. Daniel se acercó un poco más. No sé lo que va a pasar después, confesó. Pero sé lo que quiero ahora. Alejandro respiró hondo. Sus ojos, normalmente tan controlados, tenían un brillo distinto, vulnerable. ¿Y qué es lo que quieres, Daniel? Daniel dio un paso más, quedando frente a él. A ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan suaves y contundentes como un golpe. Alejandro alzó la mano, dudó un instante y finalmente la apoyó sobre su pecho. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo. Dijo. Sí, respondió Daniel con una calma que no sabía que tenía. Significa que ya no quiero fingir. Alejandro lo miró unos segundos y luego lo atrajo hacia sí. El beso que siguió no fue impulsivo ni contenido. Fue profundo, lleno. El contacto de sus labios era fuego y refugio a la vez.
Las manos de Alejandro recorrieron lentamente su espalda, con una delicadeza que hablaba más de emoción que de deseo. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con fuerza. Alejandro apoyó la frente en la suya, y por un instante no hubo palabras, solo el sonido de sus respiraciones mezcladas. «No sé qué pasará cuando volvamos», susurró Alejandro. «Lo que tenga que pasar», respondió Daniel. «Pero no quiero olvidar esto». Alejandro lo miró, y en su mirada había una promesa muda. «No lo harás», dijo. Pasaron el resto de la noche conversando, sin prisas. Hablaron de sus miedos, de sus vidas antes de conocerse, de las pequeñas cosas que los habían llevado hasta ese punto. A veces se reían, otras veces se quedaban callados, simplemente observándose, como si el silencio fuera suficiente para entenderse. Cuando la madrugada comenzó a filtrarse por las cortinas, Daniel se levantó. «Debería irme», dijo, sin querer moverse realmente. Alejandro asintió, pero tomó su mano antes de que llegara a la puerta. «Prométeme algo», pidió. «¿Qué cosa?» «Que pase lo que pase, no dejarás que esto se borre». Daniel apretó su mano. «No podría, aunque quisiera». Abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, envuelto en un silencio que parecía suspendido entre el final y el comienzo de algo nuevo. Se giró una última vez. Alejandro seguía allí, de pie, mirándolo con esa mezcla de fuerza y ternura que lo había desarmado desde el primer día. «Hasta mañana», dijo Daniel. «Hasta mañana», respondió Alejandro. Cuando la puerta se cerró, Daniel apoyó la espalda contra la pared del pasillo y respiró hondo. Sabía que la mañana traería de nuevo los trajes, las reuniones, los correos y las formalidades, pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. Aquel viaje de negocios, pensado para cerrar acuerdos, porque entre el deber y el deseo, entre el silencio y la palabra, ambos habían encontrado algo más valioso que cualquier contrato. La certeza de haber sentido, aunque fuera una vez, lo que significa ser visto de verdad. Y mientras el sol comenzaba a elevarse sobre la ciudad, Daniel sonrió con los ojos cerrados, recordando el roce de sus labios, el calor de sus manos, y la promesa muda que ninguno de los dos se atrevió a romper.